En este video veremos a todas las mujeres ejecutadas en Estados Unidos en el estado de Oklahoma. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Después de pasar 12 años en el corredor de la muerte, Wanda Jean Allen fue ejecutada por inyección letal en Oklahoma. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, tenemos que regresar al invierno de 1988, cuando una relación finalmente llegó a su punto de quiebre, justo frente a las puertas de una comisaría en un pequeño pueblo. Wanda Jean y Gloria Jean Leathers habían sido inseparables en otro tiempo. Se conocieron tras las rejas y, una vez liberadas, intentaron construir una vida juntas. Pero lo que empezó como compañía rápidamente se volvió tóxico. Para cuando vivían bajo el mismo techo, la relación ya se había tornado violenta. Y en una fría tarde de jueves, Gloria había tenido suficiente. Quería terminar, esta vez, para siempre. Todo comenzó dentro de una tienda de comestibles. Las dos entraron juntas, pero la tensión ya se sentía en el aire. Gloria había recogido su cheque de asistencia social y Wanda Jean quería el dinero. Incluso lo exigía. Sus voces elevadas pronto se convirtieron en gritos y eventualmente alguien llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Gloria dejó de fingir. Le pidió a uno de ellos que la escoltara de regreso a la casa para recoger sus cosas e irse. Les dijo que se mudaba, que regresaría con su madre. Estaba harta de las peleas y harta de Wanda Jean. De vuelta en la casa, las cosas se mantuvieron civilizadas, al menos en apariencia. El oficial esperó mientras Gloria recogía sus pertenencias y hacía una llamada rápida a su madre para pedirle que la fuera a buscar. Ignoró las miradas que Wanda Jean le lanzaba desde el otro lado del cuarto. Ella simplemente se quedó ahí, observando, hasta que finalmente murmuró algo por lo bajo. «Si no puedo tenerte, nadie lo hará». Gloria no respondió, y unos minutos después, su madre llegó en el auto. Juntas, cargaron las últimas cosas, y parecía que Gloria finalmente era libre. Pero antes de regresar a casa, tomó una última decisión. No solo quería irse, quería dejar constancia. Así que dieron la vuelta en el coche y se dirigieron directamente a la estación de policía. Pero lo que no sabían era que Wanda Jean las seguía de cerca. Se había subido a su propio automóvil y las había seguido, en silencio y con cálculo, sin acercarse demasiado pero sin perderlas de vista. Cuando llegaron a la estación, Gloria abrió la puerta y bajó, caminando hacia la entrada principal. Pero solo logró dar unos pasos. Wanda Jean se detuvo detrás de ellas, bajó del auto y levantó un arma. No dudó, y apretó el gatillo. Un disparo, directo al abdomen de Gloria. Ella cayó de inmediato sobre el concreto. Dentro del edificio, dos oficiales escucharon el disparo y corrieron hacia las puertas principales. Y lo que encontraron afuera fue puro caos. Gloria desangrándose en el suelo, su madre gritando por ayuda y Wanda Jean ya huyendo en su coche, con el arma aún en la mano. Pero Gloria aún no había muerto. Todavía respiraba, a duras penas, y logró decir quién había disparado. Su madre completó el resto. Todo había sucedido a plena luz del día, justo en las escaleras del departamento de policía. Durante los siguientes 4 días, Gloria estuvo entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño en su abdomen era simplemente demasiado grave. Mientras tanto, Wanda Jean había desaparecido. Durante 4 días, nadie pudo encontrarla, pero no se había esfumado para siempre. Finalmente llegó una pista anónima. Se estaba escondiendo a 70 millas de la ciudad de Oklahoma, y la policía actuó con rapidez. Cuando la arrestaron, encontraron el revólver calibre .38 escondido cerca, el mismo que había destrozado la vida de Gloria en una fracción de segundo. Y Wanda Jean fue acusada de disparar con intención de matar. Pero eso no duraría mucho. Solo 2 horas después del arresto, Gloria Jean Leathers murió. Y con eso, todo cambió. El tiroteo se convirtió en un homicidio. Y la historia detrás, el por qué, el quién, el cómo, no era tan simple como parecía.
no cuando los investigadores retrocedieron y observaron la vida de Wanda Jean. Era la segunda de 8 hijos, criada en un complejo de viviendas públicas abarrotado en la ciudad de Oklahoma por una madre que bebía durante todos sus embarazos y que no podía mantener un trabajo. Y su padre se había marchado justo después de que naciera el último de sus hermanos. Los cheques de asistencia social apenas alcanzaban para pagar la luz, pero casi todos los días, Wanda Jean se encargaba de alimentar al resto de la familia. Cuando no había suficiente para todos, robaba efectivo, comida y lo que fuera que pudiera cargar. Y no pasó mucho tiempo antes de que la policía aprendiera su nombre. Y eso no fue todo. A los 12 años, la atropelló un camión y quedó inconsciente. Y a los 14, la apuñalaron en la cabeza. Nadie le hizo pruebas para determinar qué tipo de daño a largo plazo habían causado esas heridas. Pero nunca pareció pensar como los demás niños. La escuela fue una confusión. Y antes de llegar al último año, abandonó. Un psicólogo la evaluó a los 15 años y encontró signos de discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual rondando los 69, y recomendó una evaluación neurológica completa. Pero eso nunca se hizo, y ella se perdió entre las grietas, como tantos otros. Después de abandonar la escuela, robó, y fue arrestada, más de una vez. Y para cuando tenía 21 años, ya tenía antecedentes, mal carácter y un arma. Su primera víctima fue alguien que conocía bien, Dedra Pettus. Habían crecido juntas, vivieron como compañeras de cuarto, y en un momento fueron incluso más que amigas. Pero para el verano de 1981, algo en su vínculo había cambiado. El 29 de junio, Wanda Jean le dijo a la policía que había disparado en defensa propia, que el novio de Dedra había sacado un arma, y ella respondió con otra. Dijo que estaba a 30 pies de distancia cuando disparó y que Dedra simplemente había estado en el lugar equivocado. Pero la autopsia contó una historia diferente. Tenía moretones en el rostro y las marcas de pólvora en su piel indicaban que el disparo fue a quemarropa, demasiado cerca. Los investigadores creían que había sido golpeada con la culata del arma antes de recibir el disparo, no atrapada en un fuego cruzado, sino atacada directamente. Aún así, los fiscales le ofrecieron un trato, una oportunidad para salir y rehacer su vida, declararse culpable de homicidio involuntario, cumplir 4 años y quedar libre. Wanda Jean aceptó, y en menos de 2 años estaba fuera de nuevo, pero nada en su vida mejoró. Tras las rejas, había conocido a Gloria, una mujer con mal temperamento y un pasado igual de sangriento. Conectaron al instante. Pero cuando Wanda Jean salió en 1982, se distanciaron. Sin embargo, para 1986, cuando Gloria también fue liberada, volvieron a encontrarse, comenzaron a salir e incluso se mudaron juntas en 1988. Pero cualquier chispa que las había unido rápidamente se convirtió en fricción. Gloria tenía sus propios demonios. Cumplió condena por apuñalar a una mujer hasta matarla y acumuló múltiples arrestos por agresión. Su relación era una montaña rusa, llena de amor, rabia y miedo. La policía fue llamada a la casa una y otra vez, por peleas a gritos, amenazas y a veces algo peor. Pero a pesar de todo, Wanda Jean se quedó, y Gloria también, hasta la noche en que todo se rompió. Después del tiroteo, Wanda Jean fue fichada y procesada. Su abogado de oficio nunca había manejado un caso de pena de muerte, ni una sola vez, y cuando se enteró de que el Estado planeaba buscar la ejecución, le suplicó al juez ayuda. Un segundo abogado, un defensor público, cualquier persona con experiencia real. Pero el juez dijo que no, y no solo le negaron la petición, también le prohibieron retirarse del caso. No hubo ayuda, ni expertos, y recibió solo $800 para preparar una defensa, lo único que su familia pudo conseguir. El resultado, en muchos sentidos, quedó sellado desde ese momento. Wanda Jean no llegaba a este juicio con un historial limpio. Todavía estaba en libertad condicional por haber matado a Dedra Pettus años antes, y eso probablemente pesó mucho en su contra. Sobre el papel, ya no era una mujer asustada actuando en un momento de impulso. Era una reincidente con un pasado violento, y eso bastó para cambiar por completo el tono del caso.
Si este hubiera sido su primer arresto, si la muerte de Dedra no la hubiera seguido hasta esa sala, quizás la historia habría sido diferente. Tal vez el tribunal la habría visto como una mujer desesperada o emocional. Pero Dedra estaba muerta. Y ahora Gloria también. Y el jurado no vio a Wanda Jean como una mujer intentando sobrevivir. Vieron a una mujer a la que ya se le había dado una segunda oportunidad y la había desperdiciado. Wanda Jean le dijo al tribunal que había actuado en defensa propia. Dijo que Gloria la atacó otra vez con un rastrillo de mano, igual que más temprano ese día. Pero la policía nunca encontró un rastrillo, y la madre de Gloria, quien presenció el tiroteo de cerca, dijo que no ocurrió así. El jurado no le creyó a Wanda Jean, y el 27 de abril de 1989 la declararon culpable de asesinato en primer grado. Fue condenada a muerte. Años después, su equipo legal presentó algo nuevo. En su audiencia de clemencia, revelaron que Wanda Jean había tomado un test de coeficiente intelectual en los años 70. ¿Y su puntuación? Solo 69. Lo suficientemente baja para calificar como una persona con discapacidad intelectual. Y ese solo número pudo haberlo cambiado todo. Pero había un problema. En el juicio, Wanda Jean había mentido. Afirmó que se había graduado de secundaria. Dijo que tenía un certificado de asistente médica. Pero no era cierto, y la fiscalía usó esas mentiras en su contra. Dijeron que no era una persona con discapacidad mental, sino manipuladora. Y ni siquiera su propio abogado lo sabía. No tenía los recursos para investigar su pasado, y Wanda Jean probablemente no comprendía cuánto daño le harían esas mentiras. Al final, nada de eso importó. Las apelaciones se agotaron y el tiempo se acabó. Wanda Jean pasó los siguientes 12 años en el corredor de la muerte, y a medida que se acercaba la fecha de ejecución, se aferró al único lugar que le quedaba, la fe. En sus últimos meses, se convirtió en cristiana renacida, y según su consejero espiritual, quizá buscó redención no solo para sí misma, sino también para reconectarse con un mundo que le había dado la espalda. El 11 de enero de 2001, Oklahoma llevó a cabo su ejecución. Ese día, 24 familiares de las víctimas se mantuvieron en silencio. Algunos habían perdido a Gloria Leathers, otros a Dedra Pettus. Ambas estaban muertas por culpa de la misma mujer, y ahora estaban detrás de una ventana polarizada, observando cómo el Estado ejecutaba su sentencia. Entre ellos estaba LaToya, la hija de Gloria. Dijo que la muerte de Wanda no devolvería a su madre, pero era algo. Le daría cierre a la familia. Wanda Jean no pidió una gran última comida, solo una bolsa sencilla de papas fritas. Y cuando llegó el momento, Wanda Jean yacía en la camilla con una camiseta gris de reclusa, cubierta casi por completo por una sábana blanca. Se veía tranquila y mantuvo los ojos abiertos. Un capellán leyó en voz alta pasajes de la Biblia. Y cuando le preguntaron por sus últimas palabras, la voz de Wanda Jean fue suave pero clara. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», dijo, repitiendo las palabras de Jesucristo en la cruz. «Eso es todo. Gracias». Luego sonrió a su abogado y sacó la lengua, desafiante hasta el final. A las 9:21, fue declarada muerta. Wanda Jean Allen tenía 41 años. Se convirtió en la primera mujer negra ejecutada en Estados Unidos en más de 50 años y en la primera mujer ejecutada en la historia del estado de Oklahoma. Y ese mismo año, 2 mujeres más fueron ejecutadas. Veamos a la siguiente en esa lista. Después de 12 años en el corredor de la muerte de Oklahoma, Marilyn K. Plants fue ejecutada por inyección letal. Pero para entender cómo una madre devota de la iglesia terminó condenada en el corredor, tenemos que remontarnos a una mañana de verano de 1988, cuando se encontró una camioneta incendiada en una zona remota al noreste de Oklahoma City. La noche del 25 de agosto de 1988, James Earl Plants salió hacia su turno nocturno en The Daily, Oklahoma. Tenía 33 años. Era un esposo trabajador que se esforzaba por mantener a su esposa e hijos. En casa, Marilyn Plants arropaba a sus 2 hijos, Trina, de 9 años, y Christopher, de 7. La casa estaba tranquila, normal, pero Marilyn ya tenía un plan en marcha. Esa noche no estaba sola. Horas antes,
Había recogido a William Clifford Bryson, de 17 años, y a su amigo Clinton McKimble. Los tres dieron vueltas durante horas. Marilyn sacó dinero de su cuenta bancaria, compró crack y cerveza y esperó a que Jim saliera de casa para comenzar su turno nocturno. Y una vez que él se fue, regresaron a la casa. Los dos jóvenes bebieron y fumaron en la sala, mientras Marilyn cuidaba a los niños y se metía a la cama alrededor de las 10:30. Pero esa no era la primera vez que recibía a Clifford en su hogar. Se habían conocido a finales de 1987 o principios de 1988. Marilyn tenía casi el doble de edad que él, hija casada y madre de 2, y Clifford era un adolescente de 17 años, sin muchas metas. Pero para la primavera, su relación se volvió sexual. Mientras su esposo trabajaba hasta tarde para mantener a su familia, Marilyn era la anfitriona. Prestaba su coche a Clifford, le daba dinero para alcohol o crack, y trataba a él y a sus amigos como si vivieran allí. Lo que comenzó como algo temerario, se convirtió en algo mucho más oscuro. Marilyn quería la muerte de su esposo, y Clifford estaba dispuesto a ayudarla. Marilyn le dijo a Clifford que Jim era violento, que había llegado al límite, que necesitaba una salida y estaba dispuesta a matar para lograrla. Un divorcio no le daría lo que quería, porque lo que quería era el pago de $300,000 de la póliza de seguro de vida de Jim, y para obtenerlo, él tenía que morir. Surgieron planes y fracasaron. Primero, le entregó un arma y le dijo que la usara, pero en lugar de disparar, Clifford empeñó el revólver por dinero. Luego ideó emboscarlo en la casa, atrayendo a Jim mientras los chicos esperaban adentro. Pero ese plan tampoco funcionó. Más tarde, propuso fingir un viaje de pesca, donde los jóvenes empujarían a Jim por la borda y dejarían que el agua hiciese el resto. Pero eso nunca sucedió. Aún así, Marilyn siguió presionando. Y ahora, otro plan estaba en marcha. Justo después de las 4 de la madrugada, Jim regresó a casa con las compras, silbando como si fuera una mañana cualquiera, sin saber lo que le esperaba en la cocina. Clifford atacó primero. Lo sorprendió por la espalda y le golpeó la cabeza con un bate. James tambaleó y gritó el nombre de Marilyn, pero ella no apareció. Se quedó en el dormitorio, esperando. Clinton se unió al ataque, y juntos siguieron golpeándolo hasta que Jim cayó al suelo. Pero aún no había muerto. Todavía estaba con vida cuando lo arrastraron afuera y lo empujaron al cajón de su propia camioneta. Fue entonces cuando Marilyn salió de entre las sombras. Miró al hombre golpeado al que una vez había amado y les dijo que todo era un desastre. Su cabeza está hecha un desastre. No va a aparecer un accidente, les espetó. Quémenlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Clifford y Clinton condujeron la camioneta hasta un tramo desierto de carretera. Colocaron el cuerpo inerte de Jim en el asiento del conductor, inclinado sobre el volante, e intentaron prender fuego al vehículo. Clinton encendió un trapo en el tanque de gasolina, pero no prendió. Entonces Clifford vertió gasolina dentro y alrededor de la camioneta y encendió un fósforo. El fuego cobró vida de inmediato, y mientras se alejaban en otro auto, miraron hacia atrás y vieron algo que nadie olvida. Jim estaba intentando incorporarse. Todavía estaba vivo cuando las llamas lo envolvieron. De vuelta en la casa, Marilyn ya estaba fregando la sangre del piso. Luego les dijo a los jóvenes que se quitaran la ropa ensangrentada y se pusieran la de su esposo, mientras ella metía la ropa manchada en una bolsa. Les ordenó que tiraran esa bolsa lejos de su casa. No quería dejar rastros, no quería errores. Pero la noche aún no había terminado. Todavía bajo los efectos de la droga y la adrenalina, Clifford y Clinton se detuvieron en una tienda de conveniencia, donde usaron el dinero del hombre muerto para comprar sándwiches y refrescos, como si fuera una noche cualquiera. Luego fueron a la casa de un amigo, el lugar de Michael Kendrick. Allí, entre bravuconadas y con la mente nublada, le contaron a Michael lo que habían hecho. Lo soltaron todo como si no fuera gran cosa. Y cuando Michael preguntó por los hijos de Marilyn, Clifford respondió que estaban dormidos, a solo unos metros del lugar donde su padre fue asesinado a golpes. Entonces Clifford tomó el teléfono y llamó a Marilyn. Ella dijo que estaba bien, que ya había comprado una alfombra nueva para cubrir las manchas de sangre. Y antes de colgar, Clifford le dijo lo que ambos ya sabían.
Ahora tenían que mantenerse cerca. Lo que comenzó como una mañana tranquila, terminó con un cuerpo calcinado en una camioneta en llamas y una madre de 2 hijos de pie sobre un piso ensangrentado, limpiando la evidencia del hombre al que alguna vez prometió amar. Esto no fue solo un asesinato. Fue algo planificado, coordinado y llevado a cabo con brutalidad, por la persona en quien Jim más confiaba. Horas después, a las 5:15 de la mañana, los bomberos encontraron la camioneta quemada en una zona remota al noreste de Oklahoma City. La puerta del conductor estaba completamente abierta y detrás del volante había un cuerpo. El pie izquierdo del hombre yacía sobre el asfalto, estirado, como si hubiera intentado salir arrastrándose, pero no lo logró. El fuego había destruido casi todo rastro de su identidad, pero los registros dentales confirmaron la verdad. Era James Earl Plants. La investigación avanzó rápidamente, y el romance de Marilyn con un joven de 17 años no permaneció en secreto por mucho tiempo. La historia se desmoronó enseguida, y cuando lo interrogaron, Clifford fue el primero en quebrarse. Le dijo a la policía que había participado por las heridas, que había visto a Marilyn con moretones en los ojos y que eso lo enfureció. También dijo que la amaba. Tal vez era cierto. O tal vez era más fácil decir eso que admitir que ayudó a matar a un hombre por dinero. Marilyn le había dicho a muchas personas que Jim la había amenazado de muerte, que le dijo que si alguna vez lo dejaba, él la mataría a ella y luego se quitaría la vida. Y al principio, esa historia caló. Incluso algunos miembros de la familia de Jim le creyeron. Se presentó como una mujer que vivía con miedo, atrapada en un matrimonio del que no podía escapar. Dijo que le había pedido el divorcio a Jim, pero que él había respondido con amenazas. Ese tipo de relato deja huella, y por un tiempo funcionó. La familia de Jim no quería pensar que Marilyn tuviera algo que ver. Siempre la habían visto tan tranquila, tan compuesta. El tipo de mujer que se sentaba en el mismo banco de iglesia todos los domingos, con la Biblia en la mano y una sonrisa apacible en el rostro. La hermana de Jim incluso trató de contratarle un abogado. Pensaban que tal vez Marilyn había sido manipulada, o que quizá no supo del plan hasta que ya era demasiado tarde. Pero esa esperanza se desmoronó cuando los detectives revelaron lo que habían descubierto. Marilyn no solo sabía del plan, ella era quien lo dirigía. Le había prometido a Clifford que en cuanto Jim desapareciera, cobrarían el seguro de vida, dejarían Oklahoma y comenzarían una nueva vida juntos. Hablaba de casarse, incluso le dijo los lugares a los que viajarían. Todo estaba planeado, fríamente, sin arrepentimiento. Y fue entonces cuando la realidad golpeó a la familia de Jim. Su ser querido no había muerto en un accidente trágico, lo habían asesinado, y la persona responsable era su propia esposa. Después de las detenciones, Clinton aceptó un trato. Se declaró culpable y recibió cadena perpetua a cambio de testificar contra Marilyn y Clifford, y no se guardó nada. En el estrado le dio al jurado cada detalle, los planes, las golpizas, el fuego y el papel de Marilyn en todo. Ella no solo había observado, ella impulsó todo, encendió la chispa y avivó el fuego en todos los sentidos, excepto literalmente. Cuando llegó el momento del juicio, Marilyn y Clifford se sentaron uno al lado del otro, pero cuando les tocó hablar, ambos guardaron silencio, sin explicaciones, sin disculpas, nada. Pero el jurado los vio con claridad. Ambos fueron declarados culpables, y en marzo de 1989, Marilyn, quien alguna vez fue maestra de escuela dominical, esposa y madre, fue condenada a muerte por planear el asesinato de su esposo. Clifford, que había cumplido 18 años apenas 6 semanas antes del crimen, también recibió la pena de muerte. Pasó los siguientes 11 años en el corredor de la muerte. El 15 de junio del año 2000, Oklahoma llevó a cabo su ejecución. Clifford tenía 29 años. En su declaración final, miró hacia la familia de la víctima y dijo que lo sentía. Les dijo que esperaba que pudieran encontrar paz y seguir adelante con sus vidas. Para su última comida, Clifford pidió 10 camarones fritos, una ensalada, una bebida de fresa, una rebanada de pastel alemán de chocolate, un bote de helado y un pastel de manzana caliente. Durante esos mismos 12 años,
Marilyn permaneció en su celda luchando, tratando de desviar el enfoque hacia la vida que tuvo antes del crimen. Culpó a su infancia por lo que había hecho, y con el tiempo, su familia la respaldó. Durante uno de los juicios, 3 de sus hermanas dieron la cara y presentaron declaraciones juradas que pintaban un panorama sombrío de su niñez. Las 6 crecieron en un hogar marcado por la pobreza y el control, donde su padre imponía su voluntad con mano dura. Era estricto, iracundo y castigaba con rapidez. Dijeron que los moretones no siempre eran visibles, pero el miedo permanecía. Y no se detuvieron ahí. También hablaron de Jim, cómo Marilyn había pasado de un hogar controlador a otro. Lo describieron como celoso, severo y cada vez más violento. Para ellas, Marilyn nunca escapó del ciclo, solo cambió la sombra de su padre por la de su esposo. Pero sin importar cuántas historias contaran o cuántas heridas se reabrieran, nada cambió el resultado. En la audiencia de clemencia, Marilyn pidió que su sentencia de muerte fuera conmutada por cadena perpetua. Dijo que lamentaba profundamente todo lo que había hecho. Su voz se quebró al hablar de lo único que aún le daba esperanza: su hija Trina, que tenía solo 9 años al momento del crimen. Después de años de silencio, las dos finalmente se habían reencontrado. «Es difícil para mí pensar en vivir el resto de mi vida en prisión», admitió Marilyn, «pero ahora tengo una verdadera razón para vivir». Trina estaba sentada a solo unos metros, llorando en silencio, con un pañuelo apretado contra el rostro. No habló durante la audiencia, pero se proyectó un video grabado previamente. En él, su voz temblaba. «Quiero tener la oportunidad de perdonarla», dijo, «pero no puedo soportar la idea de finalmente tener una relación con una madre a la que no he visto en 13 años, solo para verla morir en 3 semanas. Eso me destroza». Pero la decisión se mantuvo, y la votación del jurado, 4-0, la acercó a convertirse en la segunda mujer ejecutada en Oklahoma. Tuvo su última comida el lunes 29 de abril, 2 días antes de la ejecución. Pidió una ensalada de taco con pollo, una pizza mexicana, 2 encharitos, 2 tacos suaves de pollo, rollos de canela, una rebanada de pay de nuez y 2 latas de Coca-Cola, su último consuelo antes de la inyección. El 1 de mayo de 2002 fue sujetada a la camilla. No lloró, no suplicó. En cambio, se aferró a la fe que había abrazado en sus últimos años. Su voz fue firme, casi serena, cuando dijo: «Quiero decirle a toda mi familia que los amo muchísimo, especialmente a Trina y Chris», dijo. «Lo que Dios me ha dado es amor, y he vencido al mundo. Y solo quiero que sepan que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios». Luego miró hacia su familia y agregó un último mensaje: «Si quieren volver a verme, deben nacer de nuevo». No se disculpó por lo que le hizo a su esposo, y nunca expresó arrepentimiento, ni por el asesinato, ni por el plan que ayudó a poner en marcha. Una vez que comenzó la ejecución, su pecho se movió levemente e hizo algunos sonidos breves y entrecortados, pero luego quedó inmóvil. 3 minutos después de sus últimas palabras, a las 9:11 de la noche, fue declarada muerta. Marilyn K. Plants tenía 40 años. Veamos a la siguiente y última mujer ejecutada en Oklahoma. Después de pasar 19 años en el corredor de la muerte, Lois Nadine Smith, también conocida como Min Nadine, fue ejecutada por inyección letal en Oklahoma. Pero para entender cómo una mujer de 42 años terminó allí, tenemos que regresar al 4 de julio de 1982. Esa mañana temprano, Cynthia Lucille Bailey, de 20 años, también conocida como Cindy, se alojaba en un motel en Tahlequah, Oklahoma. Recibió una llamada de su exnovio, James Gregory Smith, quien le dijo que quería verla. Según él, había malentendidos, cosas que necesitaban aclarar. Cindy aceptó, pensando que solo sería una conversación. Pero cuando el coche llegó, James no estaba solo. Su madre, Lois Nadine Smith, iba al volante, y una mujer llamada Teresa Baker estaba sentada en el asiento trasero. Al principio, nada parecía fuera de lugar, pero a medida que avanzaban, el ambiente en el auto cambió rápidamente. La charla ligera se convirtió en preguntas con doble sentido, luego en acusaciones. Entonces Nadine se giró en su asiento,
alzando la voz con cada palabra, y dijo algo que dejó a Cindy sin aliento. Afirmó que Cindy había intentado hacer que mataran a Greg. Cindy lo negó, primero confundida, luego asustada. Le dijo que no era verdad, una y otra vez. Pero Nadine no estaba interesada en escuchar negativas, y cuanto más hablaba Cindy, más se enfurecía Nadine, hasta que estalló. Sin advertencia, se dio vuelta, se lanzó hacia adelante y le rodeó el cuello con las manos. Cindy luchó por respirar, jadeando y forcejeando, pero Nadine no había terminado. Apenas comenzaba. Sacó un cuchillo del propio bolso de Cindy y se lo clavó en el cuello. La sangre brotó mientras el coche seguía su camino, y nadie más se movió ni intentó detenerla. Y en lugar de pedir ayuda o siquiera frenar, simplemente siguieron conduciendo. Poco después, el coche llegó a Gans, Oklahoma, y se detuvo frente a un remolque que pertenecía al exesposo de Nadine, Jim Smith, el padre de Greg. Jim estaba en casa con su nueva esposa, Robin. Pero en cuanto Robin sintió que algo andaba mal, salió y se fue. No quería ser parte de lo que fuera que estuviera por ocurrir. Dentro del remolque, el ambiente se volvió aún más frío. Nadine obligó a Cindy a sentarse en un sillón reclinable, agitando una pistola como si todo fuera parte de una retorcida función. Caminaba de un lado a otro frente a ella, lanzando amenazas y alimentándose del miedo. Luego apretó el gatillo. El primer disparo falló, impactando en el sillón cerca de la cabeza de Cindy. Tal vez una advertencia, pero lo que vino después no lo fue. Nadine disparó una y otra vez, acertando en la cabeza y el pecho de Cindy 5 veces. Cindy cayó al suelo de inmediato, sangrando y aferrándose a la vida. Pero eso no los detuvo. Mientras ella yacía allí, Greg recargó el arma mientras Nadine saltaba sobre su cuello, aplastándola con ambos pies como si las balas no hubieran sido suficientes. Y lo peor, Nadine se reía mientras lo hacía. Luego, cuando el arma estuvo lista otra vez, se la arrebató a Greg y disparó 4 veces más directo a la cabeza y la espalda de Cindy, sin dudar, sin compasión. Después, la arrastraron hasta el dormitorio y colocaron el arma en su mano, intentando que pareciera un suicidio. Después, subieron al coche y la dejaron allí, desangrándose en el suelo frío y sucio, como si no valiera nada. Pero ¿cómo llegó tan lejos? ¿Cómo una madre devota se volvió capaz de algo tan brutal? Lois Nadine Dodd nació en 1940 en el noreste de Oklahoma, en una familia que no creía en los finales suaves. Los detalles completos de su infancia son borrosos, pero los lugareños recuerdan una cosa: era cruel, lo suficientemente cruel como para ganarse un apodo en la adolescencia, Mean Nadine. Y no era una broma, era una advertencia, y ese nombre la seguiría como una sombra. Se casó joven con un hombre llamado Jim Smith, y con el tiempo se convirtió en madre de un niño que se volvería el centro de su universo, James Gregory Smith. Greg era su único hijo, y ella haría cualquier cosa por él. Y aunque la mayoría de las madres son protectoras, Nadine lo llevaba al extremo. Para cuando llegó a los 40 y tantos, bebía en exceso, hablaba más alto que todos los demás, y mantenía un control férreo sobre todo lo que amenazara a su hijo. En Salisaw, nadie la desafiaba, no si querían evitar problemas. Pero cuando comenzaron los rumores, susurros de que Greg estaba involucrado en armas robadas y tratos de drogas, Nadine no lo ignoró. Greg tenía solo 19 años en ese entonces. Enojado, impulsivo y atrapado hasta el cuello en un desastre del que no podía salir. Y ligada a él estaba una joven llamada Cindy Bailey. Tenía apenas 20 años, pero ya estaba agotada por la adicción, deambular entre moteles y criar sola a un hijo. Ella y Greg cayeron juntos, y cuando terminó, fue feo. Para cuando se separaron, dejando a su hijo con el corazón roto, Nadine ya había tomado una decisión. Odiaba a Cindy. Y cuando alguien susurró que Cindy quería a Greg muerto, eso fue todo lo que necesitó. No había pruebas, solo habladurías de la calle. Pero para Nadine, eso fue suficiente. No lo cuestionó, no esperó. Ese rumor se convirtió en su verdad, y esa verdad exigía acción. Y no se lo guardó para sí, lo decía a otros, incluso se jactaba.
Decía que alguien tenía que poner a Cindy en su lugar, que alguien tenía que darle una lección. Dejó de ser solo rabia y empezó a sonar como un plan. Y aún así, nadie intervino. Nadie advirtió a Cindy. Nadie pensó que Nadine realmente lo haría. Pero lo hizo. Para cuando Cindy subió a ese coche el 4 de julio, ya todo estaba decidido. El blanco estaba fijado y la decisión tomada. El 5 de julio, el cuerpo de Cindy fue encontrado dentro del remolque del exesposo de Nadine. Los vecinos habían escuchado los disparos, pero se habían quedado en silencio. No fue sino hasta más tarde que alguien finalmente llamó a la policía, y cuando los investigadores llegaron, las piezas encajaron rápidamente. Varios testigos recordaban haber visto a Cindy salir del motel con Nadine, Greg y otra mujer. Algunos incluso describieron el coche. Un hombre del vecindario de Jim dijo a los agentes que vio ese mismo auto estacionado frente al remolque el día 4, y otro vecino dijo que había escuchado a una mujer gritar. Los investigadores identificaron de inmediato a sus sospechosos, y Nadine, Greg y su amiga fueron detenidos. Pero cuando llevaron a Nadine a ser interrogada, no parpadeó, no lloró, no intentó cambiar la historia para verse mejor. En lugar de eso, se inclinó sobre la mesa y les contó todo. Sí, yo le disparé, dijo sin rodeos, sin rastro de remordimiento en la voz. Ella iba a mandar matar a mi hijo, no iba a parar. Y no lo dijo como una disculpa, sonaba más bien como una justificación. Greg se sentó junto a su madre y también dijo la verdad. Él también había estado allí, y no solo como testigo, sino como cómplice. Admitió que durante el tiroteo recargó la pistola para ella, se la devolvió y en ningún momento intentó detenerla. Poco después, la policía recuperó el revólver calibre 22, junto con casquillos vacíos y ropa manchada de sangre. Todo coincidía. No quedaban piezas sueltas, ningún misterio por resolver, ninguna necesidad de pruebas forenses o entrevistas largas. Tenían confesiones, tenían el arma, y tenían una cronología respaldada por las dos personas que terminaron con la vida de Cindy. Así que, menos de 48 horas después del asesinato, Nadine y Greg fueron arrestados. El condado de Sequoia nunca había visto algo así. Una madre y su hijo, arrestados en tiempo récord por uno de los asesinatos más brutales en la historia reciente del estado. Y mientras otros casos se arrastraban por los tribunales durante años, este avanzó rápido, porque no había a dónde más pudiera ir. Para 1983, la fiscalía no necesitaba probar que Nadine disparó el arma. Ella ya lo había admitido. Lo que tenían que demostrar era que no se trató de un arrebato de ira espontáneo, sino que fue planeado. Una acumulación lenta de enojo y obsesión que terminó con Cindy desangrándose en un sillón reclinable dentro de un remolque en Gans. Y con cada palabra que Nadine les dio, cada evidencia y cada testigo dispuesto a declarar, esa narrativa solo se fortalecía. Las fotos eran brutales. El cuerpo de Cindy estaba cubierto de moretones, con 9 heridas de bala y una profunda cortadura en el cuello que parecía un intento desesperado por silenciarla. La autopsia confirmó lo que Cindy nunca tuvo oportunidad de decir. Le dispararon 5 veces en el pecho, 2 en la cabeza y 1 en la espalda. Cualquiera de esas heridas pudo haberle quitado la vida. Y la herida de cuchillo, deliberada, fuerte y profunda, también pudo haberla matado. El equipo de defensa de Nadine pidió clemencia. Argumentaron que actuó por miedo, que Cindy era una amenaza para su hijo Greg. Señalaron que Nadine no tenía antecedentes penales y trataron de retratarla como una madre que hizo lo que creyó necesario para proteger a su hijo. Greg también testificó, y su declaración fue un tira y afloja entre la lealtad y la culpa. Admitió que ayudó, que recargó el arma, pero también afirmó que honestamente creía que su madre estaba tratando de salvarlo. Pero el jurado no lo vio así. Tras horas de deliberación, declararon a Nadine culpable de asesinato en primer grado y la sentenciaron a muerte. Jim y Teresa también fueron arrestados, aunque sus sentencias exactas no son de conocimiento público. Greg fue condenado como cómplice y sentenciado a cadena perpetua. Cumplió 27 años antes de obtener la libertad condicional en 2009. Pero su libertad no duró mucho. Menos de 2 años después, Greg, ya usando el nombre James, volvió a prisión,
esta vez por un cargo de drogas. No fue un delito violento, pero fue lo suficientemente grave como para enviarlo de regreso. Estuvo encarcelado hasta abril de 2011 y, una vez que salió, desapareció. Durante los siguientes 3 años, estuvo fuera del radar. Luego, en 2014, la policía en Montana lo arrestó de nuevo, esta vez por secuestro y agresión. Ese agosto, Kathleen Mitchell abordó un autobús para salir de Oklahoma, pero no se fue por decisión propia. Huía para salvar su vida. El refugio para víctimas de violencia doméstica en Tahlequah la había ayudado a escapar después de que su exnovio, James Gregory Smith, la golpeara y amenazara con matarla. Pero para el 9 de octubre, él ya la había localizado. Cruzando líneas estatales a cientos de kilómetros de distancia en Bozeman, Montana, James la encontró y volvió a tomar control. Durante casi 2 meses, Kathleen fue retenida contra su voluntad en una habitación de motel. Estaba aislada, golpeada y constantemente amenazada. Temía por su vida y por la seguridad de sus hijos. Finalmente, no pudo más. Esperó a que James se durmiera y, en silencio, llamó al 911. Cuando el operador atendió, ella solo susurró: «Ayúdenme». Y cuando llegó la policía, les rogó que la metieran en el patrullero y no la dejaran atrás. Ese día, James fue arrestado. Pero Montana no era el único lugar que lo buscaba. En Oklahoma, ya era un prófugo por violar su libertad condicional. Ahora enfrentaba hasta 10 años de prisión por secuestro, aunque los registros no aclaran cuánto tiempo cumplió realmente, ni si fue devuelto a Oklahoma para enfrentar las consecuencias por violar la condicional. Mientras tanto, Nadine ya había ingresado al corredor de la muerte en el centro correccional Mabel Bassett, y durante los siguientes 19 años luchó con una apelación tras otra, alegando que su apodo había sesgado al jurado, que su confesión no había sido justa y que no era mentalmente competente. Pero todos los tribunales rechazaron sus alegatos, incluida la Corte Suprema, y, al final, se fijó una fecha. Y en la noche del 4 de diciembre de 2001, Nadine fue sujetada a la camilla. Para su última comida, había pedido costillas a la barbacoa, aros de cebolla, pastel de fresa con plátano y una limonada de cereza. Cuando llegó el momento, sus últimas palabras fueron suaves pero firmes. «A la familia, quiero decirles que lo siento por todo el dolor que les causé», dijo. «Por favor, perdónenme. Debes perdonar para ser perdonado». Luego añadió: «Vivir es Cristo, morir es ganancia. Gracias, Jesús». Dentro de la sala de testigos, la hija de Cindy, Brandy Fields, se sentó junto a su esposo, un amigo de la familia y una tía. Escuchó mientras la mujer que le había quitado la vida a su madre pedía perdón. Después, Brandy habló entre lágrimas. «Si realmente lo dijo en serio, tienes que perdonar aunque sea muy difícil y no me ayude en absoluto», dijo. «Ayuda un poco, pero no me devuelve a mi mamá». Su voz se quebró. Ojalá hubiera pensado en esto antes de hacer lo que hizo. No estaríamos en esta situación. Y aún así, para Brandy, no había terminado del todo. No mientras Greg aún tuviera audiencias de libertad condicional por delante. «Me alegra que esta parte haya terminado», dijo, «porque nunca más tendré que escuchar que le concedieron clemencia o que se va a quedar el resto de su vida en prisión». Recibió lo que el tribunal le impuso. A las 9:13, apenas 2 minutos después de que le administraran las drogas, Nadine fue declarada muerta. Lois Nadine Smith tenía 61 años. Nadine había sido la primera mujer sentenciada a muerte en Oklahoma tras la reinstauración de la pena capital. Pero al final, se convirtió en la última mujer que el Estado ejecutó. Eso concluye todas las mujeres ejecutadas en Oklahoma. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.